Estamos en comunicación telefónica con Jorge Eduardo Rulli, hablar de cómo se está pasando la cuarentena, cómo se está viviendo esta pandemia y el post, lo que viene, ¿no? Que tampoco se habla de eso. Y además hoy un día especial, el 11 de mayo, ¿no? Estamos hablando del recordatorio de Mújica. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? Hola, bien, bien, Bernardo. Gracias por llamar. No, por favor. ¿Cómo estás pasando primera cuarentena? Lógicamente en tu casa, ¿qué estás En mi casa, viviendo? haciendo vida, Ujú. y trabajando la huerta y bueno, y aprovechando para reparar herramientas y limpiando el fondo. Hemos encontrado más de una herramienta perdida, así que bueno, Bueno, bastante sí, trabajo en desoxidar, en sí, sí, cavar, sí, siempre, sí, bueno, y reparaciones de la casa y mucho pensamiento, porque el sí, mundo está en un momento ujú, tan fuerte, tan sí, 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 trascendental, que me parece que a mí por lo menos me ocupa gran parte del día sí, el claro, hablar con compañeros, el tratar de intercambiar, ¿no? Hacerme interrogantes, tratar de responderme, hablar con otros. Bueno, todo esto, hay una intensa vida digital, ¿no? Entre alguna militancia y bueno, y y sobre todo en relaciones internacionales, sí, sí, conectarse claro, con pensadores. Bueno, estuvimos hablando con Gustavo Esteva de México, ajá, estuvimos hablando con Félix Rodrigo Mora de España, y después intercambiando con otros pensadores como el Bruno Latour de Francia, Aquiles Bembé sí, de sí, Camerún, que son pensadores por lo menos para mí muy importantes, y todos coinciden en que el mundo está cambiando de una manera irreversible. sí, El sí, propio Alexander Dugin, el ruso, dijo que la globalización se terminó, colapsó. Lo que viene es una posglobalización que no sí, sabemos bien qué forma va a asumir. sí, El otro día justamente también hablaba con Pino Solanas y bueno, y él me decía, esto recién empieza, claro, esto, claro. esto recién empieza, ¿no? Y Jorge, digo, ya vamos a avanzar en lo que seguro más te interesa, que es lo que se viene, pero digo, con tantos pensadores que has hablado, ¿se analizó de dónde viene verdaderamente esto? Hay 10.000 hipótesis, ¿no? Con respecto al tema del mira, coronavirus. claro, bueno, el tema es que a mucha gente la atrae o lo fascina el tema propio del virus. Sí, Desde los antroposóficos, que discuten si el virus existe o no existe, o es un núcleo electromagnético o un detritus de la bacteria, ¿viste? sí, Bueno, a mí me parece que hay que superar estas cuestiones. ajá, Están los que insisten en que esto es una farsa, aunque ciudades como Manaos o Belén están llenas de muertos en las calles porque ya colapsaron los sí, sí, enterratorios, sí, los sí, velatorios. Estados Unidos tiene ya más de 80.000 muertos. sí, Pensemos que la guerra de Vietnam llevó las cifras de muertos a 40.000 y Estados Unidos no sí, pudo soportar. sí, 40.000 muertos en Vietnam fue una crisis profunda emocional del pueblo sí, norteamericano. sí, Se ha doblado esa cifra. ujú, No podemos decir que esto es una farsa. Esto es una catástrofe. sí, claro, Sobre todo por la virulencia, la forma en que el virus, no tanto la forma en que mata, sino la forma en que se multiplica, ¿no? sí, exactamente. Ahora, si el virus fue manipulado o Sí, no, claro, yo no tengo pruebas. Yo creo que a los sí, chinos se les escapó del laboratorio ese que le hicieron los franceses, mm, y ahora los franceses se están desgarrando las vestiduras porque fue un regalo que le hizo Chirac a los chinos. Ese nivel 4 de seguridad sí, bacteriológica en Wuhan. Y bueno, después hubo muchas broncas, ahora están saliendo ujú, los correos que se intercambiaban sí, con las universidades que tendrían que haber de alguna manera, como te digo, haber sí, 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 supervisado, y que los chinos no lo permitieron. Y de hecho, bueno, hay acusaciones de sí, que se tiraban los resultados mal habidos de todo experimento bacteriológico. sí, Siempre hay fallos, ujú,
y que los tiraban por las cañerías, ¿viste? Bueno, en fin, o que algunos animales de laboratorio se vendían en la feria esa de Wuhan, en fin, a mí no me sorprende porque yo he vivido en China y yo sé que los chinos son así. Los chinos no pasaron por la modernidad. De hecho, cualquier argentino se puede dar cuenta, las locomotoras inglesas, que ya tienen 100 años, los obreros argentinos las reparan y siguen funcionando. En cambio, las locomotoras chinas, la mayor parte ya están dadas de baja. Fíjate la vía que nos hicieron. El tren no puede llegar a Lobos después de 6 años. ¿Entendés? O sea, y bueno, pero ellos llegaron al capitalismo global desde situaciones de hambruna y de esclavitud. En lo que se llamó un capitalismo asiático, ¿viste? ¿Comprenden? No pasaron por la modernidad. Sí, levantaron rascacielos, es fantástico lo que hicieron, pero se saltaron una etapa que para la civilización occidental parecía ser imprescindible. Bueno, el precio lo estamos pagando y lo vamos a pagar. Porque la Argentina acaba de cerrar un convenio con ellos para que hagan Atucha 3, o sea, una central nuclear aquí en el Gran Buenos Aires, algo en Campana y en Atucha, y por una tecnología que las centrales de coordinación y de supervisión nuclear del mundo no respaldan, y que es una tecnología que no ha sido probada. Entonces la van a probar en la Argentina con nosotros, los chinos, cuyos respiradores están siendo denunciados de todas partes que no funcionan, y los barbijos tampoco, y nosotros le compramos la central nuclear. Somos fantásticos. Es decir, yo creo que ya no hay gente más imbécil y demencial que los argentinos, pero bueno, viste, parece que hemos optado por servir a China. Yo leí el otro día el embajador Diego Guelar, que fue embajador de Macri, pero que se considera peronista y que propone hacer 50 millones de cabezas de cerdos para abastecer el mercado chino, como si todo tuviera que ser igual, ¿viste? Y yo lo que digo y lo que reafirmo es que los pensadores más importantes del mundo están diciendo que hay un umbral civilizatorio, que lo hemos atravesado y que no sabemos a dónde vamos, que nada va a ser igual, y que es imposible volver a la normalidad, porque la normalidad, lo que llamábamos normalidad, nos condujo a esta catástrofe, que fue una serie de colapsos. Todo ha colapsado, desde las aerolíneas internacionales, el turismo de masas, los barcos con cientos de containers, todo ha colapsado. O sea, han colapsado los hoteles, han colapsado... Y atento, Jorge, atento a esto, recién vos lo estás planteando, se viene el post-coronavirus, o como se llame. ¿Qué es lo que se viene? Porque este es el diagnóstico... Bueno, dicen que lo primero que viene del mundo es una catástrofe por hambre. Porque los sistemas alimentarios industriales están quebrando como consecuencia de la crisis económica financiera. Y entonces esos sistemas de agronegocios industriales han impedido la pequeña producción de alimentos, que es lo que sostuvo al mundo durante mucho tiempo. Y además han desprovisto a la población de esa naturaleza o de esa capacidad autoproductiva que tenían nuestros abuelos, que todos tenían un gallinero en el fondo. De todas maneras, me gusta enfatizar una situación que se ha dado en Estados Unidos. Fíjate que hay tanto coronavirus en el estado de California como en el estado de Nueva York. Ahora, las muertes en el estado de Nueva York son 1000 veces mayores. ¿Y cuál es la diferencia? En el estado de California, en cambio, no ha impactado la enfermedad. Si bien se ha extendido, pero no ha impactado de igual manera. ¿Por qué? Y la respuesta es sensible. En el estado de California mucha gente vive como nosotros en Marcos Paz, en casas, donde por lo menos tenés un pequeño espacio, tenés un par de frutales, tenés una huertecilla,
tenés un espacio para que los chicos corran, tenés un patio, ¿comprendes? Sí. Entonces, una de las consecuencias de esta catástrofe es que va a haber que abandonar en buena medida las mega urbes. Esto es lo que ha fracasado. Y hay que volver a vivir en casa, con espacios. Incluso yo le decía el otro día a Pino Solana, ¿por qué no podemos, o lo hablaba también con Gullo, ¿cómo se llama? Marcelo Gullo. ¿Por qué no podemos cambiar las medidas de los lotes? ¿Comprendes? Y esa es una medida que nos impusieron los ingleses. Es decir, que los lotes se vendan, pero que sean más grandes que los actuales, como para que la gente tenga un poco más de espacio, ¿entiendes? Porque va a haber que aprender a convivir con las pandemias y necesitamos tener sol, para que no nos pase como esa señora Sarita, ¿viste? Que cruzó la avenida Libertador para tomar sol con todo derecho, ¿viste? Porque ella dice, toda mi vida he tomado sol, se fue con una hamaca, vino la policía, la televisión, vamos Sarita, le fueron a hablar al marido, el marido dijo, mire, a mí no me da bola, traten de hacer algo ustedes con idea de bueno, pero el tema es que tendríamos que aprender a vivir de otra manera. Ahí está, eso es lo primero después de que pase todo esto. La pospandemia. Exactamente. Se habla de la pospandemia. ¿Qué va a pasar en la pospandemia? No sabemos. Pero algunos, Bruno Latour, que es un filósofo francés, incluso dice que para él ha terminado la modernidad. Es grave, te das cuenta, porque la modernidad comenzó con la toma de Constantinopla y el casamiento de los reyes católicos, la toma de Granada, estamos hablando del siglo XV, claro. y después el descubrimiento de América, y primero la gran división de la Iglesia cuando se forma la Iglesia anglicana y se separa de Roma. Todo eso forma la modernidad. A partir de allí empieza. Pero la modernidad, ¿en qué consiste? En el antropocentrismo, o sea, el hombre se ve como el centro del escenario. Si eso se ha caído, ¿entendés? Porque lo que está en el centro del escenario es la biodiversidad. ¿Por qué los virus nos afectan? Nos afectan los virus como nos afectan los colilargos, los ratones, el marcopá. ¿Por qué? Porque hemos destruido los hábitats silvestres, donde vivían los virus, las bacterias, los ratones, los parásitos, el dengue. Todo estaba en el monte nativo o en la selva. Nosotros arrasamos el monte nativo, ahora todas las enfermedades las tenemos en la ciudad. Así es. Ni te cuento lo que va a pasar con la Amazonía. Ahora, hasta el momento nosotros dijimos, no hay que arrasar con la Amazonía para no acelerar el cambio climático. Después del coronavirus tenemos que entender que hay algo peor que acelerar el cambio climático, la destrucción de la Amazonía. Se supone que hay millones de virus que ni siquiera conocemos, que viven ahí, en la fauna silvestre, y donde arrasemos la selva, esos virus van a provocar epidemias impensables entre nosotros, ¿comprendes? Entonces hay que respetar los hábitats, dejar que los bichitos vivan ahí, porque de lo contrario te van a atacar en las ciudades. Hay que entender esto. Bueno, cosas que han pasado como Venecia, que nunca se vio tan limpia por esto de que no haya gente, ¿no? Por ejemplo, y otras cuestiones. Claro, y vos ves que y justamente porque el paradigma de la biodiversidad, yo el otro día lo encontré en la carnicería Carlos Vicente, le decía, me parece que llegó nuestra hora de instalar la biodiversidad como centro. Fíjate que han vuelto los cardúmenes al riachuelo. ¿Te acordás de los 1000 días de María Julia en la época de Menem? Claro. No, mentira. Lo que hacían era sacar los barcos. Y después limpiaban la basura. Está bien, no está mal, pero así no se limpia el riachuelo. El riachuelo se tenía que limpiar evitando los vertidos. Cuando se limpió, cuando los frigoríficos dejaron de trabajar. Y se limpió solo. Ahí quedó demostrado que nadie controlaba los vertidos tóxicos. Exactamente. Jorge, se me acaba un poquito el tiempo y la batería, que ando justo. Te hago la última consulta.
cambio un poquito el tema. Hoy es un día muy especial, Sí, 11 de mayo, triste, se recuerda, ¿no?, el asesinato del padre Mujica, sí, ¿no?, que vos tenés una relación muy cercana a él. sí, 46 años de la muerte Sí. del padre Carlos. Ujú. Y Sí. bueno, mira, sí, yo tuve una antigua relación Sí. con el padre Carlos en el 67, cuando a mí me torturaron. Él fue muy solidario y se presentó y dio testimonio por mi persona. Ujú. Bueno, y después, justamente ahí nos quedó una relación, porque me fue a visitar la cárcel, Sí. y qué sé yo, y bueno, al hospital. Quedó una relación, y en el año 68, cuando él estuvo estudiando en Francia, que yo estaba reponiéndome en Cuba, un día me avisaron que había llegado a La Habana y vino a vivir conmigo a mi casa, ¿no? Entonces estuvo bastante tiempo en mi casa y tuvimos oportunidad de hacernos muy amigos. Bueno, yo siento mucho su muerte todavía, me apena mucho, estoy convencido que fueron los montoneros, durante mucho tiempo, pero después de 46 años me he convencido que fueron los montoneros. Más allá, Jorge, de todo lo que indica que fue ese hombre llamado Almirón, jefe de la Tripliat, digo, más allá de eso... se decía que era el comisario Almirón. Puede ser, Incluso sí, cuando sí. Almirón fue a España, que yo estaba en el Sí, exilio, yo sí. participé en Sí. una campaña, pintamos todo Málaga repudiándolo a Almirón. Y bueno, pero la verdad es que con los años uno se da cuenta que la muerte, el modo en que lo mataron, Sí. y medio improvisado, con un auto robado una semana antes, y donde fue un solo hombre al cual el Carlos lo abrazó primero. Ujú. O sea, Carlos lo conocía, le dijo, hola, ¿cómo estás? Y le puso la mano encima, y allí entonces el asesino lo ametralló con una ametralladora que llevaba colgado del hombro, Sí, debajo del piloto. Ujú. ¿Comprendes? Y corrió hacia un auto robado donde lo esperaba otra persona al volante. Sí. Yo digo, y sí, puede haber sido Almirón, pero no es la manera, no es la manera Sí. en que actuaría un comisario que dispone de 20 o 30 hombres. Sí. No es es el típico golpe de mano que Sí. daba la guerrilla, ¿no? Que la improvisación en base a la acción individual y al coraje, en este caso Sí. lamentable, ¿no? Y porque además estaba condenado a muerte por la organización Montoneros, porque él venía hablando cosas terribles. Ahora, es verdad que el caudillo lo denostaba, pero también lo denostaba militancia, ¿no? Esta revista que publicaba el grupo de muchachos que después fue asesinado en Marcos Paz, ¿comprende? Digamos, yo creo que todos de alguna manera en aquel entonces alimentaron o alimentamos una violencia que nos ha condenado, ¿viste? Porque